esta nueva sesión de Paremos la COVID en la UA, vamos a ver precisamente cómo frenar el virus SARS-CoV-2. Y esto se hace a base de tres posibles medidas. La primera, tratar adecuadamente a los enfermos. La segunda, el conocido testar, trazar y aislar a las posibles personas sospechosas de padecerlo para evitar los brotes. Finalmente, vacunar, la vacuna como esperanza. En primer lugar, vamos a ver el tratamiento a los enfermos. Bien, hay grupos especialmente vulnerables y hemos visto en la primera oleada pandémica la gran mortalidad que se ha producido, especialmente en España, y que se ha cobrado la vida de muchos ancianos, muchas personas mayores, lo cual ha sido una verdadera tragedia. También los compañeros de atención primaria, el hecho de que España sea el primer país del mundo en número de sanitarios afectados por la COVID es algo que resulta muy sorprendente. Algo ha fallado, pero aún así el sistema sanitario está pudiendo tratar a los enfermos. Eso en primer lugar, y acabamos de nombrar a la palabra vulnerable. Bien, se han dado unas instrucciones sobre lo que son los principales grupos vulnerables, es decir, las personas mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, enfermos cardiovasculares, enfermos con enfermedad pulmonar crónica, pacientes con cáncer, con inmunodeficiencias o incluso el embarazo. Estas personas deben de ser especialmente cuidadas y tienen que tener un cierto cuidado en exponerse públicamente. Deberían de alguna manera limitar en lo que pudieran sus salidas de casa. También interesa mucho a las personas que trabajan en organismos públicos, en universidades, en otros centros del Estado, saber si, creyéndose vulnerables, lo son o no. Entonces, esto es una guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad, editada por el Ministerio, en el que uno se puede referir y hacer de alguna manera una evaluación del riesgo que tiene si padece alguna de esas enfermedades, ya las hemos citado, si tiene más de 60 años, u obesidad o embarazo. Y a través de esa tabla en la que se pueden ver diversos grados de la patología está controlada o no, está descompensada o no, hay comorbilidad o no, comorbilidad quiere decir que hay 2 o 3 enfermedades sumadas, pues esto suma una serie de riesgos y, como ven ustedes, el nivel de riesgo 4 son aquellas personas que no deberían de acudir a trabajar. Pero en fin, esto lo deben de consultar en sus servicios de prevención, en su centro de salud, de atención primaria, si son personas que son vulnerables realmente. Tras tratar a las personas, nos encontramos con un mensaje del director general de la OMS que decía que hay que testar, trazar y aislar a las personas para evitar brotes. ¿Cómo se testa? Bien, pues a través de unos test. Todo el mundo acaba de oír que son las PCR y conviene diferenciar lo que son las PCRs, que son unas muestras que se toman de la nasofaringe y que detectan el virus o fragmentos del virus del ARN y que te dicen que esa persona está enferma o no, si es positivo o negativo. Y luego tenemos una serie de test rápidos. Esos test rápidos se hacen obteniendo a través de una muestra sanguínea o de una muestra respiratoria, detectan o bien anticuerpos o bien proteínas del virus. El problema que tienen los test rápidos quizás es que tienen un poco menor sensibilidad que las PCRs. A la derecha, en la columna de la derecha, pueden ver ustedes algunos problemas que se han encontrado, que se están encontrando con los test y pueden consultarla, pero en fin, cada día
Esta diapositiva tiene un par de meses. Cada día se están encontrando test más sensibles, más seguros y sobre todo más efectivos. Aquí los tienen nuevamente puestos. Izquierda, la PCR, dónde se toma y cómo se toma y cuál es el resultado y cómo mide ARN. A la derecha, los test antigénicos y serológicos, y finalmente los test rápidos, que son una muestra que se toma del dedo de una persona y que te dicen en 15 minutos si tiene IgG o IgM, es decir, si ha pasado la enfermedad o si la está pasando en ese momento. Pero bueno, esto es simplemente una muestra para que vean lo que existe. Deben de ser los profesionales, obviamente, los que los interpreten. Hay unos protocolos de aislamiento y de cuarentena cuando aparece algún caso, ya bien sea entre un trabajador, por ejemplo, de la universidad, o bien en un estudiante, ¿no? Entonces, pues, cuando aparece un posible caso sospechoso, pues hay que llamar para aislarlo preventivamente, recoger sus datos, conocer sus contactos estrechos, hacerle una PCR, que en caso de ser negativa no se le hace ninguna recomendación, pero si es positiva hay que poner a esa persona en cuarentena y notificar los contactos estrechos a Salud Pública para que se produzca un aislamiento preventivo de cada contacto estrecho. ¿Quién es un contacto estrecho? La persona que ha estado más de 15 minutos sin mascarilla, hablando, en fin, dialogando a menos de 1 metro de distancia física con la persona afectada, el PCR positivo, y a 2 días antes, desde 2 días antes de haber tenido o comenzado a tener síntomas. En el caso de que fuera un estudiante y que ese contacto se produjera en la universidad, pues el tratamiento, el abordaje del caso sería parecido: aislamiento, se le aísla en un local, va a haber en la universidad un par de puntos de aislamientos, y entonces se inicia una recogida de datos, una recomendación de PCR, que si es positiva hay que cuarentenar a la persona, aislar preventivamente a sus contactos estrechos, el concepto de contacto estrecho es el mismo, y bueno, pues hacerle un seguimiento a esa persona, en este caso sería un estudiante. Esto se haría, este sería el protocolo a seguir dentro de la universidad. Rastrear los contactos no es más que buscar, identificar, alertar a las personas que han estado cerca de alguien contagiado, y a la derecha ven ustedes qué es un contacto estrecho. Lo acabamos de referir. Y qué hacer ante un contacto estrecho. Aquí tienen una imagen de cómo, si detectamos pronto, detectamos pronto quiénes son los contactos, la persona, evidentemente, podemos conseguir cortar la transmisión, evitar que la transmisión se propague. Finalmente, aquí tienen unas imágenes de lo que son o pueden ser las recomendaciones cuando se produce el aislamiento domiciliario de una persona afectada por la COVID. Son recomendaciones amplias. Hay lugares o casas, en fin, domicilios que quizá puedan cumplirlo, o otros quizá no, pero en fin, están basados un poco en mantener el aislamiento en la habitación el mayor tiempo posible, y en mucha higiene, mucha limpieza, y poco contacto con las personas del resto de la casa. No hay que olvidar que no es lo mismo cuarentena que aislamiento. Cuarentena es el tiempo en que las personas que han contactado con un positivo por COVID deben aislarse hasta saber que no están infectados. Es ponerse en cuarentena. Es decir, se mantiene una persona que puede haber estado expuesta al virus alejado de otras personas. Sin embargo, aislamiento, sí que es la persona infectada, sí que es la persona positiva, y es el tiempo que debe permanecer aislado hasta que se cure. Ya saben que mínimo 14 días. Finalmente, la esperanza de las vacunas. Las vacunas se pueden hacer de varias partes del virus, como vimos en una sesión anterior, y
por resumirlos un poco, ahora mismo, en estos momentos, estamos a muchas vacunas en fase preclínica. En fase 3 hay solo 4 vacunas, una vacuna aprobada, como conocen ustedes, en Rusia, y algunas vacunas que están sufriendo pues parones o no ante la aparición de efectos adversos. Pero en fin, la esperanza, la vacuna sigue siendo de momento solo una esperanza, y hay que ser optimistas en la posibilidad de que se encuentre pronto, y ese pronto puede ser 6 meses o un año, y de que se pueda poner a toda la población, eso puede ser probablemente a partir de dentro de un año.